El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no respeta a México y dice que sus empresas petroleras están obligadas a venderle petróleo a las empresas de su país y hacer negocios de refinación de combustible. ¿Piensan ustedes que las empresas estatales mexicanas como Pemex deberían recibir los barcos llenos de petróleo crudos desde Ecuador para refinarlo y convertirlo en combustible y luego regresárselo a Noboa para que pueda mantener el sistema energético funcional? ¿O piensan que México puede negarse y que no estamos obligados a hacer negocio con ninguna nación agresora, ya que Ecuador, su ejército y Daniel Noboa entraron a territorio nacional mexicano y agredieron personal diplomático, donde según los expertos esta fue una provocación sin precedente que pudo llevar al gobierno mexicano a actuar militarmente, y eso podría ser perjudicial para nuestra economía y se cumplirían los deseos de Estados Unidos de ver a México en un conflicto y que se atrase el crecimiento económico. Daniel Noboa no le teme a México. ¿Será que está respaldado por alguna gran nación? México está obligada a venderle petróleo a Ecuador. Fueron las palabras de Daniel Noboa. ¿Creen ustedes que ni en sus más íntimos sueños va a volver a comprarle petróleo a México si no viene de rodillas a pedirle disculpas luego de las agresiones? México cancela los vuelos a Ecuador. ¿Recuerdan ustedes que México está preparando los envíos de ayuda humanitaria para el pueblo, los más necesitados, que no tienen energía eléctrica ni alimentos y mucho menos medicina? Pues el gobierno de México estaba preparando un paquete de ayuda, pero ahora se cancelaron los vuelos comerciales entre ambas naciones hasta que Daniel Noboa desestime la demanda que ha entablado en contra de las sanciones que México le puso a sus empresas. Además de esto, los barcos no pueden navegar a territorio ecuatoriano porque México le puso sanciones a la petrolera y no debemos enviar ningún tipo de mercancía al país. El comercio en Ecuador ha colapsado y mientras su nuevo presidente, Daniel Noboa, acusa a México de ser el causante del problema, la población dice que él es el responsable por haber atacado a los mexicanos. Noboa nos ataca y luego nos culpa. Lo primero que Daniel Noboa tuvo que haber pensado cuando envió el ejército a entrar a la embajada mexicana era que eso le iba a traer consecuencias. Pero luego que México actuara y le implementara las sanciones petroleras, pues ahora nos culpa de ser los responsables de un boicot al sistema eléctrico. Pero en realidad, ¿quién es responsable de los problemas que tiene Ecuador en estos momentos? Que la gente esté pasando hambre, que no haya energía eléctrica, que la pobreza haya incrementado y él se está convirtiendo en un dictador. Se dice que Daniel Noboa no va a terminar su periodo presidencial sin que la población se lance a las calles y lo saquen a patadas. Algo muy importante, ¿debería México imponer respeto en los países de Sudamérica y en los agresores como ya ha sucedido en Ecuador y en Argentina? ¿Piensan ustedes que México debería hacerle lo mismo a Javier Milei, no venderle ninguno de los hidrocarburos? Cuando tengan que venir a México de rodillas, le vamos a cobrar nuestras deudas y los vamos a obligar a demostrarnos respeto, ya que si México ha crecido tanto económicamente, debe utilizar sus fuerzas y su influencia. Pero bien, Daniel Noboa no le teme a México. ¿Por qué razón creen ustedes que el presidente de un país que no tiene un ejército preparado como sí lo tiene México, no le teme al ejército mexicano? Según algunos expertos en geopolítica dicen que Daniel Noboa no actúa solo y que probablemente Estados Unidos esté detrás de los ataques. ¿Qué busca Estados Unidos obligando a México a tener que entrar en un conflicto sabiendo que los ecuatorianos iban a tener serios problemas económicos, que iban a ser expulsados de la ONU, que el comercio en el país se iba a caer y que ahora también iban a tener un sistema energético disfuncional y ninguna nación que sea aliada de México va a hacer negocios petroleros con Ecuador y esto le va a traer serios problemas? Ecuador tiene bastante petróleo como para poder suplir su demanda energética, pero no lo pueden convertir en combustible porque nunca invirtieron en refinerías y eso le está pasando la factura energética a la gente del campo, a los más pobres, ya que los ricos encontrarán formas, si no es que toman las mismas decisiones que ya tomaron los españoles, que se fueron de Ecuador y se están llevando su dinero a España y a México. Y esto está afectando bastante los intereses del gobierno.
México está obligado a venderle petróleo a las empresas ecuatorianas, según Daniel Noboa. ¿Creen ustedes que si México se niega a venderle los combustibles o a aceptar su petróleo crudo para refinarlo en nuestra refinería, la ONU podría acusar a México de crear pobreza en Ecuador? Por esa razón es que Daniel Noboa asegura que las empresas mexicanas están obligadas a hacer comercio con las empresas de su país, especialmente las empresas energéticas, que Pemex debería seguir vendiendo combustible y refinándole su petróleo crudo. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos o no estamos obligados? Deberíamos entablar una contrademanda porque México es la víctima, no el agresor. México cancela los vuelos a Ecuador. Ningún vuelo comercial que lleve mercancía, ni siquiera la ayuda humanitaria, puede despegar de México y aterrizar en Ecuador porque ha sido un decreto presidencial. Incluso se han cerrado las dos embajadas de Ecuador en México, una que había en el Distrito Federal, y ahora los ecuatorianos que viven en México se han quedado ilegales y tendrán que viajar a los Estados Unidos o a Guatemala a realizar cualquier problema consular con sus pasaportes. El problema que si las autoridades de inmigración mexicana lo detienen, lo van a repatriar. Y todo esto es por culpa de su presidente Daniel Noboa, ya que si Noboa no hubiese atacado una embajada mexicana, las relaciones comerciales y bilaterales estuvieran intactas. ¿Cuál era la necesidad que tenía el nuevo gobierno ecuatoriano de agredir a México, de atacar un territorio nacional que pudo haber desatado un conflicto en la región del sur de América? Ni siquiera Javier Milei, que le debe mucho dinero a México y es el peor enemigo de los mexicanos por los insultos, se ha atrevido a atacar la embajada porque él conoce y sabe muy bien cuáles podrían ser las consecuencias políticas y militares que podrían venir para Argentina. ¿Por qué razón creen ustedes que Noboa no midió esas consecuencias? ¿Será que hay un gran imperio detrás de todo esto? Estados Unidos está al acecho de que México ataque para luego ellos incorporarse en el conflicto y irse en contra de los mexicanos. Pero algo muy importante, Noboa nos ataca, pero luego nos culpa. No es que lo haga escondido, es públicamente. Daniel Noboa envió el ejército de su país a entrar a territorio nacional mexicano y luego que agredieron a los diplomáticos, dijo que México tenía la culpa por haberle dado asilo político a un fugitivo de su gobierno. Pero cuando México recibió la llamada de que el ejército ecuatoriano había entrado a la embajada mexicana y habían agredido con golpes al personal diplomático, se activó la Marina y el ejército, pero el presidente López Obrador inteligentemente no utilizó la fuerza bruta, sino que fue con sanciones. En primer lugar, 98 países de 100 votaron en favor de México para que las empresas petroleras ecuatorianas fueran sacadas del sistema energético. Pero Daniel Noboa entabló una contrademanda diciendo que México tenía la culpa de las agresiones y por esa razón dice que México está obligado a hacer negocios con ellos, que no se puede dejar el país a oscura, que eso podría ser perjudicial para la economía. Pero ¿dónde queda México? ¿Qué va a pasar si los demás países de la región se enteran que a México lo agreden y por encima de eso tiene que seguir salvándole el pellejo y la economía a esos gobiernos agresores, como es el caso de Daniel Noboa en Ecuador? ¿Qué van a hacer otras pequeñas economías y otros países que también tengan problemas con México o que le deban dinero y no quieran pagarle? Podrían también atacar embajadas, podrían agredir a los mexicanos porque el gobierno no puede defendernos. Por esa razón, debemos actuar con manos firmes, cerrarle el acceso económico a Daniel Noboa y mantenerle la llave del grifo cerrada para que no reciban combustible hasta que se disculpe con la población. Pero lo más importante, ¿debería México imponerle respeto a los países de Sudamérica que nos han agredido? ¿Cómo podríamos nosotros cobrarle las agresiones a Javier Milei y a Daniel Noboa, dos títeres de los Estados Unidos, dos lacayos que simplemente hacen agredir a países pacíficos que no agreden a nadie, sino que les tienden la mano cada vez que necesitan? Les brindamos ayuda humanitaria, nos toman la mano y nos muerden el brazo. ¿Qué creen ustedes que debería hacer México para vengarse de estos agresores? Los leo en los comentarios. Y además, Daniel Noboa no le teme a México y mucho menos a las sanciones, ya que tiene aliados poderosos.
¿México está obligado a venderle petróleo o creen ustedes que le va a salir el tiro por la culata porque las empresas mexicanas le pertenecen al pueblo? México cancela los vuelos comerciales a Ecuador, se detiene la ayuda humanitaria y hemos cerrado 2 consulados en el país. Daniel Noboa ataca, pero luego nos culpa. ¿Piensan ustedes que es una irresponsabilidad y que los ecuatorianos deberían cobrarle en las urnas a Daniel Noboa haber agredido a uno de sus mejores aliados y socios comerciales, México? Y lo más importante, independientemente de tu nacionalidad, ¿cómo debería México cobrarle las agresiones a Javier Milei y a Daniel Noboa? ¿Piensas que México debería darse a respetar y dar la orden de búsqueda y captura y cuando lo encuentren, detenerlo y meterlo en prisión? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, ya que muchos de ustedes les encantan estos videos, pero aún nos siguen viendo y no se han suscrito. Además, compártanlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos a toda esa bella comunidad le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.